¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a ver lo que es el MVC, que es Model View Controller. Es un patrón de diseño de software ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones y sistemas. Primero, model o modelo en español representa los datos y la lógica del negocio de aplicación. Se encarga de almacenar y gestionar los datos, así como de implementar las operaciones y reglas que se aplican a estos datos. El modelo puede ser una base de datos, una API, una estructura de datos o cualquier otra forma de almacenamiento de información. Aquí tenemos un ejemplo en la que tenemos la clase, tiene una variable de instancia privada llamada tasks, que es una lista de objetos de tipo task. Esta lista almacenará todas las tareas. El constructor de la clase taskList se encarga de inicializar la lista de tareas como un nuevo objeto de tipo ArrayList. Esto se hace en el momento de la creación de un objeto. El método addTask se utiliza para agregar una nueva tarea en la lista de tareas, como recibir parámetros, el ID de la tarea y su descripción. El método removeTask se utiliza para eliminar una tarea de la lista según su ID. Busca la tarea correspondiente utilizando el método getTask y si se encuentra se elimina de la lista de tareas. Ya. El método getTask se utiliza para obtener una tarea según la lista y según su ID. Se recorre la lista de tareas y cuando se encuentra una tarea con el ID buscado, la devuelve. Y si no se encuentra para ninguna tarea con el ID que sea proporcionado, devuelve un dato nulo, como aquí tenemos. El método getAllTaskLists devuelve la lista completa de todas las tareas almacenadas en la clase TaskList. El método getComplementedTasks devuelve una lista que contiene todas las tareas completas, que son aquellas que tienen su estado de completado establecido como true o verdadero. Y el método getIncompleteTasks devuelve una lista que contiene todas las tareas incompletas, es decir, aquellas que tienen su estado completado establecido como falso. Ahora vista. Es la parte de la interfaz del usuario que se encarga de la presentación visual de los datos del usuario. La vista recibe la información del modelo y la muestra de manera adecuada, ya sea en forma de texto, gráficos, tablas u otros elementos visuales. La vista tiene la lógica del negocio, si no se centra únicamente en la representación de los datos. En este ejemplo tenemos que se verifica si la lista de tareas está vacía usando el método isEmpty, proporcionando por la clase list. Si la lista está vacía, muestra el mensaje no task found en la consola, quiere decir no se encontró ninguna lista. Si la lista de tareas no está vacía, muestra el encabezado task en la consola. Sobre el objeto task en la lista de tareas utilizando un bloque for each, en el cual tenemos que para cada tarea obtiene su resultado de completado utilizando el método isComplete y guarda el resultado en la variable status. Si la tarea está completa, se establece el valor de status como X, o de lo contrario se establece como 0, o como un arreglo. Luego muestra en la consola el estado de la tarea, el ID de la tarea obtenido a través del método y la descripción de la tarea obtenida a través del método getDescription. La información que se muestra en el siguiente formato, xtaskID y el ID de la tarea, es la descripción de la tarea. Ahora veamos lo que es el controlador. Es el componente que actúa como intermediario entre el modelo y la vista.
se encarga de recibir las interacciones del usuario a través de la interfaz del usuario y procesarlas adecuadamente. El controlador interpreta las acciones del usuario y actualiza el modelo en consecuencia. También se puede actualizar la vista si es necesario. Una API, una aplicación para programación de interfaces. Son como puertas de comunicación entre partes, son como interfaces que especifican cómo las diferentes partes pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, el controlador puede solicitar datos específicos al modelo a través de una API. Luego, utilizar estos datos para actualizar la vista. En términos sencillos, puedes pensar que una API es un conjunto de reglas que permiten diferentes componentes de un sistema hablen entre sí de manera organizada, ayudan a mantener un flujo de comunicación estructurado y permiten que las partes del sistema trabajen juntas de una manera más eficiente y coordinada. Por ejemplo, aquí tenemos lo que ve el usuario. Este es una database y esto sería lo que es lo visual, el controlador y todas sus partes. ¿Sí ven? Aquí está el modelo, el controlador, que será, por ejemplo, en el modelo aquí tenemos los ingredientes. En el controlador, como un ejemplo bastante sencillo, tenemos la receta, y el view sería como la presentación del plato en general. Como controlador tenemos que sin la receta no podemos ejecutar, por ejemplo, el modelo, y sin el modelo no se ve la vista, para que se entienda de una manera más fácil, ya que sin ingredientes no podemos seguir la receta y no se va a obtener ningún resultado. Muchas gracias.